Israel, blessed people, the Lord Jehovah. Bueno, bendecido pueblo, el Señor Jehová, Jehovah Elohim, Jehová Elohim, Jehovah Mekadishken, Jehová Mekadishken, Jehovah Elyon, Jehová Elión, Jehovah El Gibor, Jehová El Gibor, Jehovah Sebaoth. Jehová Sebaot. He has spoken with me on this April 7th, the year 2021. Él ha hablado conmigo este día 7 de abril del año 2021. And this past night was quite a conversation, Y esta noche pasada fue una gran conversación, quite a long night of conversation, una larga noche de conversación, non-stop conversation the whole night until morning. una conversación sin detenerse toda la noche y hasta la mañana. God the Father himself, El mismo Dios Padre, in this very tremendous conversation with the church. en esta muy tremenda conversación con la iglesia. The Lord Almighty, the whole of this past night, El Señor Todopoderoso, toda esta noche pasada, He took His two prophets, Él llevó a sus dos profetas, the two greatest ancient prophets of the Lord, a los dos más grandes y antiguos profetas del Señor. He took them around, Él los llevó alrededor, and as He took them around, y en lo que Él los llevó alrededor, we were driving an old car, very old model, estábamos manejando un carro muy antiguo, un modelo muy antiguo, a glorious car, un carro glorioso, an old one, really ancient, an ancient car. muy viejo, muy antiguo, un carro antiguo. It looks more like it would be like a pickup, but the head and the design looks like a Bedford. Parece más como un pickup, pero el frente y el diseño son parecidos a aquellos carros antiguos llamados Bedford. Remember those old Bedfords? ¿Recuerdan aquellos carros viejos Bedford, But that would be a size of a pickup. pero del tamaño de una camioneta pickup? And we were driving, even old steering, old everything. Y estábamos conduciendo, el volante antiguo, todo era antiguo. We were driving from place to place. Estábamos manejando de lugar a lugar And we had letters from the Lord. y llevábamos cartas del Señor. And then I went to the repentance churches. Y entonces yo fui a las iglesias de arrepentimiento And we were giving them these letters. y les estábamos entregando estas cartas The churches of the ministry of repentance and holiness. a las iglesias del Ministerio de Arrepentimiento y Santidad. I had letters from the Lord. Yo tenía cartas del Señor, So I would arrive at every church así que yo llegaba a cada iglesia and then enter and give them the letter. y entonces entraba y les entregaba la carta. And then they would open the letter as I'm going out. Entonces ellos abrían la carta en lo que yo me iba To enter the car to reach the next church, the next altar, the next altar. para entrar al carro y llegar a la próxima iglesia, al próximo altar, al próximo altar. And I was giving them these letters they were opening. Y yo les estaba entregando estas cartas que ellos estaban abriendo. The letters were about a celebration about to happen. Las cartas se trataban de una celebración que estaba a punto de ocurrir. A big celebration they have been invited to. Una gran celebración a la cual habían sido invitados. So I could see as I was driving away, Y mientras yo me alejaba, yo podía ver, I could see the pastors from all the churches, the altars I've been to. yo podía ver a todos los pastores de las iglesias, los altares donde había ido. They have opened the letter and the churches were celebrating.
mientras abrían las cartas y la iglesia estaba celebrando, that very soon we have been invited into a celebration. porque hemos sido invitados a una muy pronta celebración. Very soon we are going to go into a big celebration. Muy pronto vamos a ir a una gran celebración. The whole night, Toda la noche I was driving from one repentance altar yo estaba manejando de un altar de arrepentimiento y santidad a otro. Only the churches of repentance and holiness that are under the two prophets of Yahweh Solamente las iglesias de arrepentimiento y santidad que están bajo los dos profetas de Yahweh, who are ministering across the face of the earth right now. que están ministrando a través de la faz de la tierra ahora mismo. And every time I reached each of the churches, Y cada vez que yo alcanzaba a llegar a una de las iglesias, I gave them a letter. They were in white envelopes. yo les di una carta, estaban en sobres blancos. And as I left, they opened the envelope and they removed out the letter and they read to the congregations and they were celebrating. Y en lo que yo me iba, abrían los sobres, sacaban las cartas y se la leían a la congregación y estaban celebrando. Because the letter was telling them that very soon there's going to be a celebration. Porque la carta les decía que muy pronto iba a haber una gran celebración, A big celebration in the kingdom of God. una gran celebración en el reino de Dios. So they were opening those letters Así que estaban abriendo esas cartas and they were reading and they were celebrating every altar I went to. y las estaban leyendo y estaban celebrando en cada altar al que iba. The churches of repentance and holiness. Las iglesias de arrepentimiento y santidad. And the letters were prepared Y las cartas fueron preparadas to prepare them. para prepararlos. The letters were given to me by the Lord Las cartas se me fueron dadas por el Señor to give to them for celebration, para darles a ellos para celebración, to prepare, that they may prepare for celebration, para prepararse, para que se preparen para celebrar, for their preparation, para su preparación, that soon they're going to enter into a big celebration in the kingdom of God. que muy pronto van a entrar a una gran celebración en el reino de Dios. And then there is only one church of repentance and holiness Y entonces hay solo una iglesia de arrepentimiento y santidad that I did not give a letter. a quien yo no le di una carta. The bishop was a bit rebellious. El obispo era algo rebelde. I don't know which bishop this is. Yo no sé cuál obispo es este. He was not very close to the two prophets of the Lord. Él no era muy cercano a los dos profetas del Señor. So the Lord did not allow me to take the letter to that church. Así que el Señor no me permitió llevarle una carta a esa iglesia. And so I kept wondering. I stopped at a place and rain began to fall. Y yo me preguntaba, yo me detuve en el lugar y empezó a llover, empezó a caer lluvia. I stopped at a place where rain was falling, so I stopped the vehicle. Yo me detuve en el lugar donde estaba lloviendo, detuve el vehículo. And the Lord did not allow me to take the letter to one of the churches Y el Señor no me permitió llevarle una carta a una de las iglesias, where one of the bishops is not very close to the two prophets of the Lord. donde el obispo no es muy cercano a los dos profetas del Señor. He's kind of, very lukewarm. Él es como muy tibio, He's not very close. no es muy cercano. So I did not get there. Por lo tanto, no llegué allí. So it kept bothering me the whole night Entonces esto me molestó toda la noche, as I was driving this car. en lo que yo conducía en este carro. Wow, how about the fate of the people in that church? ¡Guau! ¿Qué tal el destino de toda la gente en esta iglesia? Because the Lord did not allow me to go there Porque el Señor no me permitió ir allí to invite them also into this big celebration. para invitarlos a ellos también a esta gran celebración. Again, this is the most important part of the message today. Nuevamente,
Esta es la parte más importante de este mensaje hoy. The Lord spoke with his two greatest ancient prophets of the Bible. El Señor habló con sus dos más grandes, más antiguos profetas de la Biblia, The ones that are ministering across the face of the earth right now. los que están ministrando a través de la faz de la tierra ahora mismo. And the Lord gave us an ancient car. Y el Señor nos dio un carro antiguo. That vehicle, if you look at the front design, looks more like Bedford. Ese vehículo, si tú miras el diseño enfrente, parece más como un modelo Bedford. If anyone remembers the old design of Bedford, Si alguien se acuerda de el antiguo diseño del Bedford, there used to be lorries called Bedford. solían haber camiones llamados Bedford, And but it's the size of a pickup. pero es el tamaño de un coche pickup. It's not a lorry, it's the size of a pickup. No es un camión, es del tamaño de un coche pickup. And it was not double cabin, it was only a single cabin. Y no tiene doble cabina, solo tiene una cabina. And old design, totally old, even the wheels and the steering wheel I was driving. Es un diseño totalmente antiguo, incluso el volante y las llantas que yo estaba manejando. And as the two prophets of the Lord drove, Y mientras los dos profetas del Señor conducían, the Lord gave them, the Lord Yahweh, this glorious car. el Señor Yahweh les dio este glorioso carro. They gave them letters in white envelopes. Ellos les dieron cartas en sobres blancos. And it's amazing because we were going specifically to the churches of Ministry of Repentance and Holiness alone. Y es asombroso porque estábamos yendo específicamente y solo a las iglesias del Ministerio de Arrepentimiento y Santidad, To the altars of the Lord alone. solamente a los altares del Señor, Alone, not anywhere else. solamente a ningún otro lugar. It was amazing. We were passing the other churches. Fue asombroso, estábamos pasando las otras iglesias, We're passing them by. las estábamos pasando. And every time we arrived there, Y cada vez que llegábamos a una iglesia, we entered and gave the letter to the pastor. entrábamos y le entregábamos la carta al pastor. And as we left, Y mientras nos íbamos, as the pastor began to open, we left and entered the car. mientras el pastor empezaba a abrir la carta, nosotros nos íbamos y entrábamos en el carro. And we're driving to another altar, Estábamos conduciendo para llegar a otro altar, another church that has submitted under the Ministry of Repentance and Holiness. otra iglesia que se había sometido bajo el ministerio de arrepentimiento y santidad. But we were able to see, like in a vision, Y como en una visión, lográbamos poder ver, to see what that pastor we have just delivered the letter to is doing. lográbamos ver lo que el pastor a quien le acabábamos de dar la carta estaba haciendo. They would open the white envelope at the pulpit En el púlpito abrían el sobre blanco and they would open the letter y abrían la carta and they would read to the church and the church would blow up in a big celebration. y se lo leía a la iglesia y la iglesia irrumpía en una gran celebración. And these letters were letters for preparation for a celebration. Y estas cartas eran cartas para prepararse para una gran celebración. A grand celebration that's about to take place. Una gran celebración que está a punto de acontecer. And I knew that that celebration takes place in the kingdom of God. Y yo sabía que esa celebración iba a ocurrir dentro del reino de Dios. So as I went on,
y en lo que yo seguía, giving the altars, only the altars of the Lord, dándole a los altares, solo a los altares del Señor, only the churches under the ministry of repentance and holiness, solo a las iglesias que están bajo el ministerio de arrepentimiento y santidad. By the way, passing the other churches, amazing. De hecho, es asombroso pasando todas las otras iglesias. And then I was also aware Y entonces también estaba consciente that there are some people, que hay algunas personas, some pastors and some senior elders of some churches que hay algunas personas, algunos pastores y algunos ancianos principales en algunas de las otras iglesias who have not joined us, que no se han unido con nosotros, who were aware. pero que estaban conscientes. They were aware that I was giving the letters only to the altars of the ministry of repentance. Estaban conscientes que yo le estaba dando cartas solo al ministerio de arrepentimiento y santidad. In fact, I see two ladies, De hecho, yo veo a dos señoras and two senior elders of one of the churches in Nairobi. y dos ancianos principales de una de las iglesias en Nairobi. They were crying, they were saying, no. Estaban llorando, estaban diciendo, no, Why hasn't he given us the letters? We are told he's giving letters from the Lord. porque no se nos está dando cartas. Nos han dicho que Él está dando cartas de parte del Señor. So there was that going on. I was aware Yo estaba consciente que eso estaba ocurriendo, that some elders wanted to come to cry and say, please give us the letters also. que algunos ancianos querían venir y estaban llorando diciendo, danos las cartas también. But the Lord strictly Pero el Señor estrictamente, designed it and instructed that I take the letters Él estrictamente lo diseñó y me instruyó que yo llevara las cartas only to the churches of the ministry of repentance and holiness. solamente a las iglesias del ministerio de arrepentimiento y santidad, Only those who are faithfully submitted. solamente a aquellos que se han fielmente sometido. But then, as I went from one altar to the next, Pero entonces, mientras iba de un altar al otro, the pastors opened and they celebrated because they were told, los pastores las abrieron y celebraron porque se les dijo very soon you're going into a celebration. So prepare for the big grand celebration. que muy pronto iban a ir a una celebración y que se prepararan para la gran celebración. And I knew that celebration takes place in the eternal kingdom of God. Y yo sabía que esa celebración se llevaría a cabo dentro del reino eterno de Dios. So I was going from altar to altar, driving this old car. Entonces yo estaba yendo de altar a altar conduciendo este vehículo antiguo Very beautiful and old design. con un diseño muy bello y antiguo. Ancient car. Even the steering, even the stick, the gear, the stick shift. Un carro muy antiguo, incluso el volante y la marcha y la palanca de cambios. Very old design. Un diseño muy antiguo. And I was going from altar to altar. Y yo estaba yendo de altar a altar. Only the altars, the churches that have submitted under the two prophets of Yahweh. Solo los altares, las iglesias que se habían sometido bajo los dos profetas de Yahweh. It was amazing. I was just passing other churches. Fue asombroso. Yo estaba pasando las otras iglesias. And then I was supposed to have gone to another church in this land of Kenya. Y entonces yo estaba supuesto a haber ido a otra iglesia en esta tierra de Kenia. But the bishop in that church Pero el obispo de esa iglesia has been cold, ha estado frío. has not been very close to the two prophets of Yahweh. No ha mantenido una cercanía a los profetas de Yahweh. He has been neither here nor there, lukewarm. Él no ha estado ni aquí ni allá. Ha estado tibio. So the Lord stopped me Por eso el Señor me detuvo
and said to his two prophets, don't give the letter to them, don't invite them. Y dijo a sus 2 profetas, no les des la carta a ellos, no los invites. So the entire church was doomed because of the actions of their bishop. Entonces toda la iglesia estaba condenada debido a las acciones de su obispo, That they were not close to the two prophets of Yahweh. que no tenían una cercanía con los 2 profetas de Yahweh. Only repentance and holiness churches received Únicamente las iglesias de arrepentimiento y santidad recibieron this tremendous white envelope este tremendo sobre blanco inside with a white letter, que contenía una carta blanca handwritten by God. escrita a mano por Dios. Handwritten, by the way. Sí, de hecho, escrita a mano. I could see handwritten by blue ink. Yo podía ver que estaba escrita a mano en tinta azul, Handwritten. escrita a mano, Handwritten by the Lord, inviting them to this grand celebration. escrita a mano por el Señor, invitándolos a esta grande celebración. But it was kind of a preparation Pero era un tipo de preparación, to tell them now prepare. diciéndoles ahora prepárense, Inviting them, but also telling them now prepare. The big celebration is about to take place. invitándolos, pero también diciéndoles ahora prepárense, porque la gran celebración está a punto de ocurrir. Only the churches that submitted Únicamente las iglesias que se han sometido under the ministry of repentance and holiness bajo el ministerio de arrepentimiento y santidad of the two mega prophets of Yahweh, de los 2 mega profetas de Yahweh, the prophets of the Bible who are ministering upon the face of the earth, los profetas de la Biblia que están ministrando sobre la faz de la tierra, the ones who have called God the Father, los que han llamado a Dios el Padre, and He has come in His cloud to visit them, and He has enveloped them. y Él ha llegado a visitarlos y en su nube los ha envuelto. Only the churches submitted to us Únicamente las iglesias que se han sometido a nosotros received this letter handwritten. recibieron esta carta escrita a mano, The envelope and handwritten. escrita a mano incluso en el sobre, And even on the surface of them, on the outside, was written, addressed. incluso en el sobre estaba dirigida, escrita la dirección. So each particular church, Así que cada iglesia en particular, I gave to the pastor. yo se la entregué al pastor. The pastor opened the white envelope. El pastor abrió el sobre blanco. I could see as I drove on. Yo podía ver esto incluso después que me fui. As he opened the white envelope at the pulpit, Cuando él abría el sobre blanco en el púlpito and he pulled out the white letter, y él sacaba la carta blanca handwritten from the Lord Himself, escrita a mano por el mismo Señor, telling them, prepare soon, you have been invited to a big celebration. diciéndoles, prepárense pronto, han sido invitados a una gran celebración That's about to take place in the kingdom of God. que está a punto de ocurrir dentro del reino de Dios. I knew that that celebration is inside heaven, in the kingdom of God. Yo sabía que esa celebración es dentro del cielo en el reino de Dios. And then again, there was one repentance and holiness church Y nuevamente había una iglesia de arrepentimiento y santidad whose bishop cuyo obispo is a bit not close, is cold, neither here nor there. no tiene mucha cercanía, es frío, no está ni aquí ni allá. And I think also lying, Y creo que también está mintiendo, has been lying to the Lord. le ha estado mintiendo al Señor. Then the Lord instructed that I leave them out. Y el Señor instruyó que yo los dejara afuera. The entire church, they were doomed with their bishop. Toda la iglesia estaba condenada con su obispo. And then it rained. It began to rain. Y después llovió. Empezó a llover.
And all the churches that received the letter were reading it and preparing for celebration with big joy. Y todas las iglesias que recibieron la carta la estaban leyendo y se estaban preparando con un gran gozo para la celebración. Those were letters of invitation. Esas eran cartas de invitación. You have been invited to a big celebration. Han sido invitados a una gran celebración. It was a selection. Fue una selección. It was a selection of people God the Father has selected. Es una selección de personas que Dios ha seleccionado. That's why he wrote the letters by his own hand. Por eso es que Él escribió las cartas con su propia mano. So it was a selection, an election. Entonces fue una selección, una elección. But that invitation letter, Pero esa carta de invitación, when it was given to them, when the Lord sent us and we gave to each church, cuando se les dio a ellos, cuando el Señor nos envió y se la entregamos a cada iglesia, then they began to prepare in celebration. entonces se empezaron a preparar en celebración. That the Lord has invited us to this celebration, and the letters were handwritten. Que el Señor nos ha invitado a esta celebración y las cartas estaban escritas a mano. And they were not written capital letters. Y no estaba escrito en mayúscula. I could see the letters. Y yo podía ver las cartas. As I was driving away, I could see the letters as they were reading. En lo que me alejaba pude ver las cartas mientras las leían. They were handwritten, Habían sido escritas a mano. and written in small, not in capital letters. No fueron escritas en mayúscula. Like one writes a letter, string like this, string pulling like this. De la manera que uno escribe una carta, ese tipo de letra. I could see that. Yo pude ver eso. It's an invitation. Es una invitación. It was not for preparation. No era para preparación. It was an invitation. Era una invitación. That's why every single region I reached, Es por eso que a cada una de las regiones que alcancé a llegar, they were celebrating. estaban celebrando. After they opened the letter, they were celebrating. Después que abrieron la carta, estaban celebrando. The whole church went up into flames. They were jumping and celebrating. Toda la iglesia estalló en llamas de celebración. Estaban brincando y celebrando. And so in the process, that invitation, Entonces, en el proceso con esa invitación, they were now preparing. estaban entonces preparándose. They were preparing to enter. Estaban preparándose para entrar. But only one region, Pero solo una región, only one church, solo una iglesia. and I don't know whether it's one church or a region. Looks like an entire region. Y no sé si es solo una iglesia o toda una región. Parece ser toda una región. Where the bishop has been called, neither here nor there. Donde el obispo ha estado frío, ni aquí ni allá. Then he cut them out. It was very sad. Y entonces el Señor los cortó, los dejó afuera. Fue muy triste. And they broke into wailing and weeping. Y estallaron en lamentos y llanto. I could see that they were weeping and wailing and rolling on the soil. Y yo podía ver que estaban en llanto y lamento y rodando por el suelo. That the Lord has left them out. He has cut them out. Que el Señor los ha cortado, los ha dejado afuera. Essentially, the Lord finally demonstrating the authority of these two prophets of Yahweh. Esencialmente, el Señor finalmente demostrando la autoridad de estos dos profetas de Yahweh. The unbelievable, immeasurable authority He has given them. La increíble, inconmensurable autoridad que Él les ha dado a ellos. The key for entry to heaven. La llave para la entrada al cielo. The key for opening heaven or shutting heaven. La llave para abrir o cerrar el cielo.
over anybody or any nation or the whole earth. sobre cualquier persona o cualquier nación o toda la tierra. That is the message being transmitted here. Ese es el mensaje que está siendo transmitido aquí. The authority has bestowed upon them. La autoridad que Él ha otorgado sobre ellos. That's why when they call for heaven to open and release rain, heaven releases rain instant. Es por eso que cuando ellos llaman al cielo que se abra y libere lluvia, el cielo libera la lluvia instantáneamente. That authority, even a child knows. Esa autoridad incluso un niño la puede reconocer. You cannot err on that one. No puede cerrar con eso. It is fatal. Es fatal. It is tragic to err on that one. Cometer un error sobre eso es trágico. The key they behold, La llave que ellos sostienen, the golden key that you see the Lord gave me, la llave de oro que ustedes ven que el Señor me dio. that time I had gone to a big meeting in Chogoria, in Meru. Aquella vez que yo había ido a una gran reunión en Chogoria, Meru, Kenia. And then as we went to Meru town, Y entonces cuando íbamos al pueblo de Meru, you remember the two dentists that were pastors ¿recuerdan aquellos dos dentistas que eran pastores before they moved to the U.S., the two dentists antes de que se fueran a los Estados Unidos? Los dos dentistas that were pastors that invited me to Meru que eran pastores y me invitaron a Meru to do a big meeting in Chogoria. para llevar a cabo una gran reunión en Chogoria. And when I did so, they booked us into Meru town, into one of the hotels there. Y cuando acepté, entonces nos reservaron en un hotel en el pueblo de Meru. That night, then the Lord gives me this huge golden key with his own hands. Esa misma noche, el Señor me da esta enorme llave de oro con su propia mano. So this is what the Lord is saying here, the authority, the two mega prophets behold. Entonces, esto es lo que el Señor está diciendo aquí sobre la autoridad que estos dos mega profetas sostienen. The authority to call God and God comes from heaven. La autoridad de llamar a Dios y Dios llega del cielo. The authority to call the glorious golden, the glorious cares of heaven, and heaven obeys and laws them. La autoridad de llamar que bajen las gloriosas escaleras del cielo y el cielo obedece y las baja. The authority to command heaven to open and bring rain, and heaven listens. La autoridad de ordenar al cielo que se abra y que traiga lluvia y el cielo obedece. God the Father listens and opens in Lima, Peru, Kakamega, everywhere. Dios el Padre escucha y abre en Lima, Perú, en Kakamega y por todo lado. That authority, even a baby, a 6-year-old child knows. Esa autoridad incluso un niño de 6 años la puede reconocer. Even a 12-year-old, 10-year-old, they know that. Un niño de 10 o 12 años puede saberlo. That's not an issue. The whole world is aware of that. Ese no es el asunto. Toda la tierra está consciente de eso. But this is now the demonstration of that authority over heaven, that golden key. Pero esta ahora es la demostración de esa autoridad sobre el cielo, esa llave de oro. That means the Lord is now saying that they have the authority. Eso significa que el Señor ahora está diciendo que ellos tienen la autoridad To bring people, the church, into the kingdom of glory. de llevar a la gente, a la iglesia, al reino de la gloria. That whosoever does not listen to them Que quien no los escuche will not see the kingdom of God. no verá el reino de Dios. That message is very clear tonight. Que ese mensaje está muy claro esta noche. They were already taken. They have been selected. They have been elected. They have been chosen. That's why celebrations broke out. Entonces entendemos que ya han sido apartados, han sido seleccionados, han sido elegidos y designados. Por eso estallaron las celebraciones.
The Lord demonstrating his authority. el Señor demostrando su autoridad, Except one bishop in this land, in this ministry, con la excepción de un obispo en este país, en este ministerio, that is a bit neither here nor there lukewarm. que no está aquí ni allá, está tibio. He doomed, look at that, he doomed all the people under him. Y mira esto, él condenó a toda la gente que estaba bajo él. All the people under him were doomed. Toda la gente que estaba debajo de él fueron condenados. And a big wailing broke out in sackcloth, and they were rolling in the dust like this in the soil. Y un gran llanto estalló en silicio y estaban rodando en el suelo. I could see them from here. They were weeping uncontrollably. Yo los podía ver, estaban llorando incontrolablemente, With their children on the soil that they have been left out. con sus hijos en el suelo porque habían sido dejados afuera. So in Swahili it's mwaliko. Así que en Swahili se dice mwaliko. It's an invitation letter. Es una carta de invitación. I have invited you to the big celebration. Yo los he invitado a la gran celebración. The letters were written and addressed to respective pastors in their region. Las cartas fueron escritas y dirigidas a pastores respectivos en sus regiones. So it was the Lord that did not give their letter based on what that pastor or that bishop rather did. Entonces fue el Señor que no le dio la carta basado en lo que ese pastor o obispo hizo. So I did not have their letter. Por lo tanto, yo no tenía la carta de él. I did not have their letter. Yo no tenía la carta de ellos Because of the apostasy of that bishop, debido a la apostasía de ese obispo, the lukewarmness of that bishop. la tibieza de ese obispo. The Lord did not give me a letter addressed to them. El Señor no me dio la carta dirigida a ellos. The Lord did not address a letter, did not give me their letter. El Señor no me dio la carta dirigida a ellos. And so they were left out. Entonces ellos fueron dejados afuera. So they were literally left out. Literalmente quedaron afuera. That's why there was wailing and bitter. I could see how they were rolling. Por eso había llanto amargo y podía ver que se estaban rodando en el suelo. In fact, at one point they were crying on the soil until they dried there and slept there on the soil. De hecho, a cierto punto estaban llorando tanto hasta que se quedaron dormidos ahí en el suelo. They dried there, their strength was over, and they were sleeping on the soil, crying. Lloraron tanto que se quedaron dormidos en el suelo, llorando. They dried, they finished crying, they were tired, they just slept there the whole night into the next day. Lloraron tanto que se cansaron, terminaron de llorar y se quedaron dormidos allí toda la noche hasta el día siguiente. It was such a terrible time, Fue un tiempo terrible, but I did not have their letter. pero yo no tenía la carta de ellos. So God the Father did not address a letter to them. Así que Dios Padre no les dirigió una carta a ellos, Based on how that bishop has related with the two prophets. basado en cómo ese obispo se ha relacionado con los dos profetas. It made me understand the different side of the Lord. Me hizo entender un lado diferente del Señor, That one person can do a thing que una persona puede hacer algo as a bishop como un obispo and spoil for the entire church or entire region. y estropearlo para toda la iglesia, toda una región. You see the other churches, I was passing them by, the other denomination. Y puedes ver que yo estaba pasando las otras iglesias, las otras denominaciones, las estaba pasando. Again, just because of their pastors not leading them to submit to the authority of these two prophets and the instruction of God. Nuevamente por la misma razón que sus pastores no los guiaron a someterse a la autoridad de estos dos profetas
y las instrucciones de Dios. The cloud has covered them. La nube de Dios los ha cubierto. So everybody, the Lord expects that everybody knows it is God the Father, the Lord God, who is ministering. Por eso el Señor espera que todos sepan que es Dios el Padre, el Señor Dios, que está ministrando. The cloud has come. La nube ha llegado. So the Lord expects that when you see the cloud, Entonces el Señor espera que cuando veas la nube, you should know that that is the Jehovah I worship. debes saber que ese es Jehová, el Dios que yo adoro. Let me go and submit to Him. Déjame ir a someterme a este Dios. If you don't come, Y si tú no vas, the Lord takes it that you have renounced His mission, His religion. el Señor lo toma como que has renunciado, abandonado su misión, su religión, His offer. lo que Él ha ofrecido. You have rejected Him. Tú lo has rechazado a Él, Because that is He Himself who has come. porque ese es Él mismo que ha llegado. Then which God are you worshiping elsewhere where the cloud is not? Entonces, ¿qué Dios estás adorando en otro lugar donde no está la nube? That's why I didn't have their letter. Por eso es que yo no tenía la carta de ellos. There was no letter addressed to them. No había carta dirigida a ellos. That means God the Father saw and is seeing how the bishops relate to the two prophets and the pastors. Por eso Dios Padre vio y está viendo cómo los obispos y pastores se relacionan con los dos profetas. And then He decides. Y entonces Él decide. That's why I didn't have their letter. Es por eso que yo no tenía la carta de ellos. It was the most saddest moment. Fue el momento más triste. I could see that they wept on the soil. Yo pude ver que estaban en llanto en el suelo. They were rolling with their children on the soil. Estaban rodando en el suelo con sus hijos. And they were tired. They dried there and remained there until the next day, the whole night. Y estaban tan cansados que dejaron de llorar y se quedaron ahí toda la noche hasta el día siguiente. Finally, the moment of reality is coming. Finalmente, el momento de la realidad está llegando. Hallelujah, the Messiah is coming. Aleluya, el Mesías viene. The moment of truth is coming. El momento de la verdad está llegando. Blessed people, Bendecido pueblo, this is what the Lord has spoken to the nations of the earth. esto es lo que el Señor le ha hablado a las naciones de la tierra. Hasn't the Lord Jehovah Yahweh spoken with this generation? ¿Acaso el Señor Jehová Yahweh no ha hablado con esta generación? The Messiah is coming. Thank you. Todah Shalom. El Mesías está llegando. Gracias. Todah Shalom.